Bueno, tenemos pues que en el anterior video les mencioné cómo realizar la parte de los costados, en donde se le hace una técnica de filet en cada lado, en la parte que quedó abierta, con los cuadros abiertos sin unir en los costados. Entonces se trata de cerrar esa parte con esa puntada de filet. Miren, aquí yo ya tengo terminada esa parte, aquí está. Entonces les mostré cómo realizar primero cómo montar los puntos en los costados y después cómo realizar esas uniones que se van realizando conforme se hacen las tiras o las vueltas, ¿sí? Entonces les tiene que quedar de esta forma. Esta es la parte de uno de los costados que ya está terminado. Con la puntada de filet queda así, ¿sí? Aquí se ve esta costillita que se ve aquí, es precisamente donde en cada vuelta se van realizando las uniones de los macizos hasta al lograr este efecto, ¿sí? Que conforme se va avanzando en las tiras o en las vueltas va creciendo, o sea, va creciendo en forma de pico, en forma triangular, y hacia los lados obviamente va creciendo. Esto no es que haga a la prenda que se vea más grande o más amplia, simplemente pues le da otro efecto, más que nada a la caída del vestido, le da otro efecto, le da otra forma de que se vea más estético, y no se vea tan parejo, ¿sí? Entonces, la verdad sí es que queda muy bonito y es muy fácil de realizarlo. En el video anterior ustedes tienen ya la explicación y ahí les dije cómo realizar este proceso para llegar a esta parte y unir los costados. Ahora, esto que se hace de un lado, obviamente se hace en el otro costado. Se hace en el otro, aquí tengo el otro, en el otro lado, ¿sí? También se hace exactamente lo mismo. Aquí está, ¿sí? Entonces se va iniciando montando las casitas o los macizos en los costados y se llega hasta este punto en donde se van a comenzar en cada vuelta de cada tira se va realizando las uniones de los macizos. Ahí está, ¿sí? Este es el otro lado, también ya está terminado, ya está hecho. Y conforme se va avanzando, pues va quedando, al final va quedando una forma así como en pico. Esta es con la que se termina aquí, en esta parte, ¿sí? Y aquí es a donde se unen los últimos cuatro macizos que quedan. Después de ir cerrando toda esta parte, quedan 4 y esos son los que se unen todos hasta el final. Entonces va quedando un piquito así, no muy pronunciado en la parte de los costados, en donde se cierra, ¿sí? Este piquito. Y del otro lado queda igual. Es el mismo proceso y queda exactamente igual. Aquí está el otro, ¿sí? Y queda también así. Ahí está, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que realizar y eso es lo que se vio en el video anterior. Ahora ya con esto ya está terminado en sí el vestido, ya está terminado el cuerpo, está terminado la parte delantera, está terminada la parte de la espalda y lo único entonces ahora que hace falta es meterle una orillita que también viene aquí en la fotografía. Voy a poner el vestido así de cabeza, la fotografía de cabeza, para que se vea esta parte donde es esta orilla ya la he realizado en otros proyectos también con la técnica de filet, ¿sí? Entonces este video de cómo realizar esta orillita, ¿sí? ya la subí en anteriores proyectos, con blusones, pero es el mismo procedimiento para poder hacer esta tira o este borde o esta orilla que se realiza ya al final del vestido, ¿sí? El gráfico obviamente sigue siendo el mismo y este mismo gráfico ya también se los compartí en su momento cuando realizamos cuando yo realicé ese proyecto, de esos blusones o esas túnicas, ¿sí?
es esta. Y entonces esta orillita o este borde que va en todo alrededor del vestido, en todo el contorno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Tiene 10 vueltas que hay que realizar en todo el contorno, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí nada más voy a dar como, pues, ustedes pueden iniciar en cualquier, ahora sí que en cualquier parte, en cualquier cuadrito que ustedes tengan por ahí, pueden iniciar esta orillita que hay que ponerle ya como último detalle al vestido. Pero les voy a dejar la liga o el link del enlace, pues, para que ustedes vean cómo se hace esta orillita, ¿no? O este bordecito de 11 vueltas, que es este. Sí, porque esa explicación ya se las di en anteriores proyectos, ¿sí? Que están dentro del canal. Nada más les voy a dar el enlace para que ustedes lo vean, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces aquí lo único que estoy haciendo con esto es que miren, en cualquier cuadrito que ustedes tengan aquí, cualquier cuadrito que ustedes quieren agarrar, claro que la prenda por el, ya saben, por el derecho, vamos a checar que nuestra prenda o nuestro vestido esté por el lado derecho para poder hacer su orilla. Entonces en cualquier cuadrito, en cualquier macizo de estos cuadritos, ustedes van a anudar ahí su hebra de hilo y ahí van a comenzar a hacer sus macizos aquí para hacer ya la orillita, ¿sí? Entonces esta hebra de inicio y que se anuda aquí, pues es la que se va a ir perdiendo en el mismo tejido. Entonces aquí voy a irlo perdiendo y voy a hacer 3 cadenas aquí para perder. Les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ver y recordemos cómo hacer esta orilla, que es el diagrama es este, ¿sí? El diagrama, para quien sepa leer diagramas, va a estar, ya está, de hecho ya está, porque cuando se hizo el proyecto de anterior y yo subí ese video hace meses, ya se subió también esa imagen. Pero pues quien no lo recuerde, yo le recuerdo que está dentro de la página de Facebook Tu Mundo Crochet, ahí en la sección de fotos, ahí pueden descargar la imagen totalmente gratuita, ¿sí? De todos modos se los voy a poner en la comunidad para que la tengan y también ahí le pueden sacar una foto o una captura de pantalla y ya con eso tienen la imagen, ¿no? Esa orillita es la que va aquí al final del vestido y es en todo el contorno o todo alrededor. Es esta, precisamente esta, ¿sí? Entonces ese paso a paso ya lo tienen, ya tienen ese tutorial y les voy a poner aquí en la cajita de descripción, búsquenla aquí abajo, les voy a poner el enlace o la liga para que ustedes vean y recuerden que sí, efectivamente, esa orilla yo ya se las había puesto, ¿no? Y bueno, aquí nada más para recordar, aquí voy a dar nada más cómo iniciar, pues es en cualquier macizo de estos cuadritos, yo voy a levantar tres cadenas que hacen un primer macizo, ¿sí? Y aquí en después de 3 cadenas, dentro de esta casita yo voy a hacer un macizo aquí, ¿sí? Ahí está. Y en el siguiente macizo que tengo aquí de la casita o del cuadrito, yo voy a hacer aquí sobre el macizo un macizo, ahí está, para tener este cuadrito relleno. Los cuadritos rellenos van de tres macizos, ¿sí? Uno que va de aquí, de este lado, ¿sí? El otro que va sobre de este lado, y el que va en medio, que es el que va dentro de la casita que tengo abajo. Así es como vamos a trabajar las casitas rellenas, ¿sí? Y vamos a trabajar una cadena de separación y dentro de sobre el siguiente macizo voy a hacer un macizo, ¿sí? ¿Sí? Entonces después de una casita rellena yo voy a hacer la indicación del gráfico, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sin rellenar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una rellena y después 7 casitas sin rellenar. Después una casita rellena y después 7 casitas sin rellenar. Y así hasta darle toda la vuelta al tejido, ¿sí? Entonces es una
rellena y 7 sin rellenar. Aquí llevo una, miren, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, miren, es una casita rellena y 7 casitas sin rellenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de esas 7 sin rellenar sigue una rellena. Entonces aquí, después de este macizo aquí, dentro de la casita voy a hacer un macizo, ¿sí? Y en el siguiente macizo aquí yo voy a hacer otro macizo, ¿sí? Miren, voy a dejarles el enlace, como les repito, en la cajita de descripción, ustedes búsquenlas, voy a dejarles el enlace para que vean cómo continuar con esa orillita, ¿sí? Si ustedes quieren que yo continúe la explicación de esta orillita nuevamente para este proyecto, sin necesidad de que ustedes tengan el enlace, por favor, con un comentario o una petición, háganmelo saber dentro de sus comentarios o respuestas que me quieran dar, por favor, mándenmelo. Si yo veo que no me mandan ningún comentario, o uno o dos, que son muy poquitos, entonces les dejo el enlace y ustedes van directamente para que vean cómo se realiza esa orilla, ¿no? ¿Sí? Y si quieren que les continúe otra vez indicándoles esa orilla, por favor, pues que sean suficientes comentarios, ¿no? Unos 50, ¡ja! para que yo me anime yo a volverlo a decir, ¿no? Pero si no veo muchos, la verdad es que pues doy por hecho que no lo están haciendo, o que ya con el enlace que les ponga es más que suficiente, ¿no? Bueno, entonces aquí la primer vuelta es esta, que es una casita y 7 sin rellenar. Esa es la primera vuelta, ¿sí? Entonces nos vamos todos así hasta terminar la vuelta. Aquí ya vamos a tejer esta orilla de forma circular, o sea, alrededor de todo el vestido, ¿sí? Casita por casita vamos haciendo una casita rellena y 7 sin rellenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me falta una para que sean 7 sin rellenar. Ahí está, ¿sí? Y una casita rellena es esta, ¿no? Se conforma por 3 macizos la rellena, después 7 sin rellenar. Entonces voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Una casita rellena y 7 sin rellenar, y así me voy toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Esa es la primera vuelta. Entonces quedamos en que si yo no veo muchos comentarios, pues les dejo el enlace, ¿va? Les dejo el enlace para que ustedes se vayan directo y ahí puedan ver otra vez la explicación que ya se dio en otros videos. Y si son muchas las peticiones, bueno, pues continuamos con más videos sobre este proyecto, ya con la orilla de este vestido. Entonces con esto yo ya prácticamente pues ya terminé este proyecto, y vamos a ver con qué más continuamos. Por ahí me estaban pidiendo, hay una seguidora que también tengo en Facebook y una amiguita muy querida que nos sigue constantemente en los videos, creo que se llama Hanna Leticia, ay, no me acuerdo del apellido, pero discúlpame, Hanna, pero sí, con todo gusto. Yo creo que vamos a hacer la capita que me mencionaste, una capita para este invierno que viene, para ya diciembre, que sería el proyecto de diciembre, ¿sí? Es una capita que tengo por ahí el gráfico,
Entonces lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, entonces vamos a continuar con más proyectos. Muchas gracias. Bendiciones a todos.